No se grabó. Ya está grabando. Entonces, buenas noches con todos. Vamos ahora a la guía de la semana 3, de la unidad 3. Este tema es muy bonito, muy interesante, porque ahora al menos vivimos en base a la corriente eléctrica, a la energía eléctrica. Entonces, vamos a empezar viendo este PDF está modificado por mi persona porque habían errores en la anterior. Está modificada y realizada por mi persona. Entonces vamos ahí. Dice, corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento. ¿Sí? Disculpe que la interrumpa, no está compartiendo la pantalla. Ya, cierto, gracias. Eso, así. Porque si no, yo creo que estoy sí, total nada. Ya vamos ahí, compartir. Ya. Sí. Ahí ya se ve. Ya, Corriente ahora eléctrica. Sí, ahora sí. La semana 3, unidad 3, corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de cargas eléctricas libres que se encuentran dentro de un material conductor. Por ejemplo, el cobre es un material altamente conductor, por eso los cables, nosotros no vemos el color, pero dentro está el medio rojito, ese es del cobre. ¿Sí? Y ahí se salió de la pantalla, pero ya entró de nuevo. Está como falloso. Dice, se escucha una voz intermitente, alguien tiene prendido el audífono, creo que ese por eso no. Por favor, apagar los audífonos para que puedan escucharme correctamente. Por favor, apagar los audífonos. Entonces, repito, la corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de cargas eléctricas libres. Alguien tiene que, eso ya apagó porque estaba un ruidito ahí. Cargas eléctricas libres que se encuentran dentro de un material conductor de un punto a otro. En un circuito eléctrico va del polo negativo al polo positivo. Entonces se dice que circula corriente eléctrica. La corriente eléctrica también se llama intensidad eléctrica. Se identifica con la letra I y su unidad de medición es el amperio. Hay dos tipos de corrientes, corriente continua y corriente alterna. En nuestras casas tenemos corriente alterna y la corriente continua es de flujo continuo de carga a través del conductor, de diferencia de potencial y la carga circula en un solo sentido, mientras que la alterna es como la gráfica del seno, el sinoidal se llama. Tiene cambios de magnitud como de dirección a intervalos regulares. Cuando se pone en una máquina que se visualiza la carga alterna, es igualita a un seno, a una función seno. Por eso se dice que la corriente alterna es sinusoidal. Tiene diferentes voltajes entre máximos y mínimos de manera cíclica, es decir, la corriente en ambos sentidos según sea positiva o negativa. La diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos de un conductor es el trabajo necesario para desplazar la carga eléctrica de un punto a otro. Al voltaje o diferencia de potencial se le identifica con la V y la unidad es el voltio. La resistencia eléctrica es la oposición o dificultad que se encuentra en la corriente eléctrica al pasar a través de un conductor. La propiedad de la resistencia depende del material que está constituido el conductor. A la resistencia se le identifica con la letra R mayúscula y su unidad es el ohmio. Nota, la resistencia no se puede medir con el circuito o el aparato funcionando. Se debe desconectar o se puede medir aplicando la ley de Ohm.
¿sí? Con la variación de voltaje y densidad de corriente. La ley de Ohm se utiliza para medir y determinar la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Ley de Ohm. La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán John Simon Ohm, desde 1789 a 1854. Es una ley básica en funcionamiento de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial V que aplicamos entre producto de la resistencia, aquí está, de la resistencia y de la intensidad de corriente I que circula por citado conductor. Aquí voy a preguntar si saben algo. ¿El caucho o plástico es conductor de la electricidad eléctrica? No. No. Por eso cuando se va, las personas que trabajan en la electricidad usan esas botas con esas suelas bien grandes porque eso les protege de las corrientes muy fuertes. ¿Estamos de acuerdo? Los conductores por lo general son metales y el mejor conductor de la electricidad hasta ahora conocido, el mejor, es el cobre porque es hasta más barato. ¿Estamos de acuerdo? No estoy tan de acuerdo ahí. No estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? ¿Cuál es otro conductor más bueno? El conductor que yo tengo entendido que es mejor que el cobre es el oro. Por eso utilizan las computadoras en los microchips, por ser un mejor conductor de la corriente. Pero es carísimo. Por eso Sí, no se utiliza por el eso oro. funcionan las computadoras, si no funcionan. Pueden hacer hilos muy pequeñitos y no se calienta. Vuelta el cobre, cuando le hacen en ese rango tan nanómetro prácticamente, no sirve, se vuela. Eso es. Disculpe, compañero, disculpe, licenciada, Sí. que le diga eso. No se preocupe. Sí hacen de cobre todavía los microchips porque es barato. El color es lo que determinan. Casi el oro no se utiliza porque es demasiado caro. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no se utiliza el oro. Es buen conductor el cobre y es el más barato. Por eso dije es barato. El cobre es barato. El oro puede que sea un muy buen conductor, pero en cambio es carísimo. ¿Estamos de acuerdo? Si el de 18 quilates, nomás un anillo para su esposa, le cuesta un ojo de la cara actualmente. Y el anillo de grado va a ser más caro todavía. ¿No ve? Yo como soy pobre no tengo anillo de grado. Ya vendí porque necesitaba. Bueno, entonces aquí está el voltaje, que es la V es voltaje, está en voltios, la unidad de medida, la resistencia es R, es el ohmio, y la intensidad de corriente, que es el amperio. Esta es una gráfica de voltaje e intensidad de corriente. Entonces, la línea que se forma, la recta que se forma, será la resistencia. Las fórmulas utilizadas en la ley de Ohm, hay un diagramita que es facilito de ver. Cuando es el voltaje, miren, el voltaje está arriba I por R. Cuando buscamos la intensidad de corriente, es voltaje sobre resistencia. Cuando buscamos la resistencia, es el voltaje sobre la intensidad de corriente. Estas formulitas deben aprenderse de memoria. ¿Sí? El triángulo es de la ley de Ohm, no es de Ohm, sino la ley de Ohm. Vamos ahora al primer ejemplo. Dice, calcular la intensidad de corriente que alimenta. Aquí se trata de las lavadoras, de los juguetes, de todo eso que utilizamos en la vida cotidiana. Entonces dice, calcular la intensidad de corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Aquí está el gráfico, está la resistencia, está el voltaje y queremos
conocer la intensidad de corriente. Entonces los datos son R 10 ohmios, voltaje 30 voltios y me pide la intensidad de corriente. Entonces, esta es la fórmula que debo utilizar. Intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Entonces, voltaje sobre resistencia. Reemplazo valores, simplifico. En este caso es fácil simplificar el 0 con el 0 y me queda que se necesita una intensidad de corriente de 3 amperios para alimentar la lavadora de juguete. Y con estas formulitas de aquí, repito, con estas formulitas de este triángulo se pueden resolver todas las cosas. Dice ahora el segundo. Calcular el voltaje entre dos puntos de un circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y se presenta una resistencia de 10 ohmios. Entonces aquí la intensidad 4 amperios, resistencia y voltaje. Me pide el voltaje. Voy a la tablita. Voltajes de intensidad por resistencia. Entonces, voy voltaje por resistencia. Entonces, ahora reemplazamos nuestros valores. 4 amperios, 10 ohmios, me da 40 voltios. Atraviesan por los puntos de la plancha 40 voltios. El tercero, calcular la resistencia atravesada por una corriente. La resistencia es lo que me está pidiendo ahorita. Atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial o voltaje. Por eso definimos que era el voltaje, diferencia de potencial o voltaje de 11 voltios. Entonces, el voltaje, la intensidad de corriente y ahora me piden la resistencia. Entonces voy a mi triangulito, voltaje sobre intensidad de corriente. Reemplazo resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Reemplazo valores. Me da que tiene la resistencia es de 2,2 ohmios. Potencia eléctrica. Todos los motores, todas las cosas, los carros incluso, trabajan con esta definición, potencia eléctrica, porque las bujías y todas esas cosas que son eléctricas, por ejemplo, el motor, ¿cuántos caballos de fuerza? Es una potencia, pero esa es una potencia mecánica del motor. En cambio, las cosas eléctricas transforman la energía eléctrica a potencia que puede ser mecánica o queda en eléctrica misma. Entonces, la potencia eléctrica es la proporción de corriente eléctrica que se transfiere en un circuito eléctrico por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía eléctrica que genera o se disipa en un elemento durante un periodo de tiempo. La potencia eléctrica que consume una resistencia en un circuito eléctrico es el producto del voltaje por la intensidad de corriente que pasa por ese dispositivo. En el sistema internacional, la unidad de potencia se expresa en watts o vatios y con la W mayúscula, verán, con la W mayúscula. Se expresa de esta forma: potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. La P mayúscula es la potencia eléctrica, está dada en watts o vatio. B, la V, voltaje en voltios y la intensidad de corriente en amperios. Con la base en la ley de Ohm se puede deducir que I es igual a V por R, ¿no es cierto? Entonces reemplazo, en vez de la I pongo V por R y ya tengo otra fórmula que puedo utilizar con la potencia. Potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Otra forma de expresar sería, en cambio, de reemplazar la B, o sea, el voltaje, que es I por
resistencia. Ahí por resistencia al cuadrado sobre B me da I al cuadrado por resistencia. Y aquí está el resumen. Potencia es igual a voltaje por intensidad, como también puede ser igual a I al cuadrado por resistencia y voltaje al cuadrado sobre resistencia. Ahora vamos a ver unos ejercicios para encontrar la potencia. Dice, ¿qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta una diferencia de potencial de 50 voltios para que genere una intensidad de corriente de 6 amperios? Tenemos el voltaje, tenemos la intensidad de corriente, me pide la potencia. La fórmula, en este caso, es la primerita, voltaje por intensidad de corriente. Potencia es igual a 150 por 6, y eso es igual a 900 vatios. La potencia que desarrolla el motor es de 900 vatios. Aquí todavía no les pusimos, dije que no les ponga. Los vatios se transforman en caballos de fuerza, horsepower, HP, horsepower, que se llama, ¿no es cierto? Los motores vienen dados en HP o caballos de vapor, CB. Pero sabiendo esto ya podemos, encontrando las equivalencias, se puede transformar. Un motor eléctrico consume de potencia 1500 vatios, donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 voltios. ¿Cuál sería la corriente que circula a través del motor? Aquí, en cambio, me pide la I. Entonces, I es igual a potencia sobre voltaje de espejo de la original. Me queda lo que está multiplicando, pasa a dividir. Potencia sobre voltaje, reemplazo valores, y la corriente que circula por ese motor es de 11,54 amperios. Dice, problema 3, obtener la potencia eléctrica de un tostador de pan, cuya resistencia es de 56 ohmios, y por ella circula 6 amperios. Aquí teníamos la segunda formulita, esta de aquí, que es la que tenemos que utilizar acá. Entonces, potencia es igual a I al cuadrado por R, porque no tenemos voltaje. Reemplazamos valores y me sale que la potencia del tostador de pan es de 2016 watts. Ahora vamos a hacer unos ejercicios, a ver si o tienen alguna pregunta, quieren que repita algo de arriba o hacemos ya ejercicios. Voy a ver acá. Está clarito, bien está, muchas gracias. Ejercicio. Ya, entonces, Ejercicios para... Ejercicios Ya, parecidos vamos a al de deber, licenciada, por favor. ejercicios vamos a hacer. ejercicios parecidos a los de los bebés. ¿Ya? A ver, entonces dicto un problemita. Ley de Ohm. Hallar la intensidad de corriente, que circula por un tostador eléctrico de 6 ohmios de resistencia, que funciona a 110 voltios. ¿Ya? Vamos a ver. No estamos viendo la pantalla, ¿o sí? Estoy dictando, no está escrito nada, estoy dictando el problema. Ya. Repito, allá la intensidad de corriente que circula por un tostador eléctrico
de 6 ohmios de resistencia y funciona a 110 voltios. Entonces voy a poner los datos. Dice que la resistencia es igual a 6 ohmios. El voltaje es igual a 110 voltios. Y me pide la intensidad de corriente. ¿A qué es igual la intensidad de corriente? La fórmula. A ver, la intensidad de corriente es voltaje sobre resistencia. La intensidad, gracias. Intensidad de corriente es igual a voltaje Sobre resistencia. resistencia. Muchas gracias. El valor es 18,33 amperios. Eso, muy bien. 110 sobre 6. Y esto dice que es igual a 18,33 amperios. Muy bien. ¿Sí se entendió? Está fácil esta partecita. Ya, vamos. Ahora vamos a calcular la diferencia de potencial o voltaje. Diferencia de potencial o voltaje. Me dice que cuánto será. Bueno, este es otro ejercicio. Dice, entre los extremos de un hilo conductor de 5 ohmios de resistencia, o sea que la resistencia es igual a 5 ohmios. Cuando por su sección recta atraviesa una carga, a ver, atraviesa una intensidad de corriente. Voy a ver, a calcular 7 por 7 por cuánto es que es 720 para 60. 720 dividido para 60. 0, hasta mitad 3, mitad 31. 36, tercera 1, tercera 12. De 12 amperios. ¿Ya? ¿Cuál será la formulita? Va a sacar voltaje. Sí. Ya, voltaje es intensidad de corriente por resistencia. B igual a intensidad por resistencia. Resistencia. Muy bien. A ver, Luis. Reemplace valores y diga cuánto sale. A ver, déjeme ver. ¿60 qué cosas? 60 voltios. Voltios, exactamente. Voltios. 60 cuyes, dijo la licenciada. Cuyes, patos, qué mismo. 60 voltios. Voltios. Eso, muy bien. Vamos ahora a uno de. Vamos otro. Dice, tomará en cuenta el horario, licenciada. Usted dijo que iba a ser algo apurado. Un poquito antes de las 8, sí, un poquito antes de las 8. Hay que Sí, ya está casi, ya está casi. Dos ejercicios más y no. Esto está fácil. Dice una bobina de 5 ohmios de resistencia está conectada a una bombilla eléctrica.
una bombilla eléctrica que usa una fuente de 100 voltios. De 100 voltios. Calcular la corriente que circula por la resistencia. Entonces, la resistencia era de 5. El voltaje o tensión es igual a 100 voltios. Y me está pidiendo la intensidad de corriente. Dale 20. Ya, ¿cuál es la fórmula, por favor? La fórmula es I es igual a voltaje sobre resistencia. V sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. V sobre resistencia. ¿Por qué? A ver, intensidad, ¿a qué dice que es igual? Y es igual a V, es igual a V a voltios sobre resistencia. Sobre resistencia. Entonces sería 100, está todo facilito, sobre 5. Dale 20. No, No, 20 qué cosas. 20 amperios. 20 amperios. 20 amperios. Siempre hay que decir la unidad. Porque la Alicia le dice 20. Licenciada, se puede simplificar y después. Ay. Está bien. Ahí está. Se puede simplificar. Ah, se puede simplificar también ahí. Ya. Claro, porque es una fracción. Eso ya es matemática. No tiene nada de cosas. Vamos a ver. Sí, ¿qué iban a decir? Potencia. Vamos a ver un ejercicio de potencia. Es que hay un ejercicio de potencia. Ya, vamos a ver. ¿Cuál es la corriente de operación del ventilador? Pero creo que ya con lo que explicó antes, ya creo que ya me quedó claro. Ya, bueno. Pero sí pueden ser uno. Voltios Vamos y a ver la tarea. La tarea de estar pensando. Vamos a ver la tarea. Sí, porfa, en el ejercicio 3. Aquí dice que utiliza 0,75 amperios. Al decir amperios es la intensidad de corriente. ¿Sí? ¿Alguien habló ahí? En el ejercicio 3 es que hay una pequeña duda ahí. A ver, aquí dice un ventilador tiene 120 voltios y 55. Los vatios son de potencia. Estos son vatios o watts de potencia. ¿Cuál es la corriente de operación del ventilador? Entonces nos vamos a nuestro documento. Aquí está la potencia. Acá está la tarea. Entonces tiene voltaje y me pide corriente. Voltaje y corriente. Entonces, ¿qué hago? Aquí está el ejercicio igualito. En el 1, ¿no? Va en el 3. Está en el 2. En el 2 es el motor eléctrico. Ya. Es potencia sobre voltaje. Ya. ¿No es cierto? Porque pide solo la corriente, no está pidiendo Así es. Es el voltaje y la potencia. Los 55 watts, los vatios siempre es de potencia, ¿no es cierto? Claro, entonces, los watts son de potencia. Entonces, potencia es igual a velocidad, a voltaje por intensidad. Despejo la intensidad de corriente, lo que está multiplicando pasa a dividir.
Y es igualito, o sea, no hay nada que hacer. Ya está listo el 3. No hay que Vamos perder. a Eso estaba viendo yo. Ahora el 4 dice un secador doméstico para el cabello tiene 2000 watts y fue construido para operar conectado a 100. ¿Cuál es la resistencia? Entonces otra vez nos vamos a nuestra queridísima tabla. Aquí está la potencia, voltaje y resistencia. Voltaje y resistencia. Tengo que despejar la resistencia, ¿no es cierto? Entonces me quedaría potencia es igual a resistencia es igual a voltaje sobre potencia. Licenciada, una pregunta. Hay que comenzar a reemplazar los datos desde arriba, ¿verdad? Vuélvala al PDF ahí donde está. Desde donde dice, Aquí. es que no me acuerdo cómo que. Ajá. Aquí es potencia es igual a 2000 watts y fue construido para crear una toma de voltajes igual a 120 y la pregunta es la resistencia. Entonces, potencia es igual voltaje al cuadrado sobre resistencia. Multiplico en cruz, lo que está multiplicando pasa a dividir, entonces resistencia es igual voltaje al cuadrado sobre Potencia. potencia. Y ya sale. ¿La resistencia en qué está dada? ¿En qué está dada la resistencia? En ohmios. En ohmios, muy bien, en ohmios. Ujú. Vamos a ver. Dice, una línea de una fábrica tiene una resistencia eléctrica. Vamos a ver aquí. Ahí. Dice, una línea de fábrica tiene una resistencia eléctrica de 0,2 ohmios y suministra una potencia, porque está dado en vatios, de 10 kilowatts. La energía eléctrica, nuestros medidores nos miden en kilowatts, kilovatios, ¿no es cierto? De potencia. Y suministra 102 kilowatts de potencia. ¿Cuál será el voltaje? ¿Cuál será el voltaje que proporciona esa potencia? Entonces, potencia, ¿quién me dice la fórmula? Voltios sobre Voltaje al cuadrado voltaje al cuadrado. Sobre, resistencia. Espera, vamos no, a sobre ver. P. Sobre P. Sobre resistencia. Voltaje al cuadrado sobre resistencia. Voltaje al cuadrado sobre resistencia. Aquí tengo que despejar. B al cuadrado. Primero multiplico en cruz, entonces. P por R es igual a voltaje al cuadrado. Como solo quiero voltaje, saco la raíz. Voltaje es igual a la raíz cuadrada de 10. Estos kilowatts, si saben que el kilo es 10 por 10 al cubo. 10 por 10 al cubo y por 0,2. ¿Cuánto ha sido el voltaje? A ver. Ahorita no tengo la máquina.
¿Cuánto es El voltaje es de 2000 voltios. 2000, seguro. 200 no estaría a mí. Sacó la raíz. Sacará la raíz, por favor. Uy, uy, uy. Retiro mi respuesta. Me faltó. Perdón. Por 0,2. A mí me sale, a mí me sale 141 con 42 voltios. Son 42 Voltios. Ya, bueno. A mí me sale 44 voltios, punto 72. No, la raíz de 2000 no ha de ser tan chiquita. Yo estoy haciendo mal, disculpe, por favor. Ya, bueno. Sí, así mismo es, así se aprende. Si no, no se aprende. Creo que he apretado mal, me he emocionado por hacer pronto y toma ya. Ya, a ver, entonces vamos aquí. Dice, un motor está alimentado por 240 voltios, perdón. Está alimentado de 240 voltios. Está alimentado por 240 voltios. Y absorbe una intensidad de corriente de 12 amperios. ¿Cuál es la potencia? ¿Cuál es la potencia de este motor en kilowatts? Toma ya. Ya nos hizo bola. Y ahora sí. Es la misma fórmula, licenciada, ¿verdad? Es la misma. Es la misma fórmula y tienen que transformar la respuesta a kilowatts. Ahí sí nos complica. Explíquenos. ¿Por qué? A ver. Potencia es igual. No pondrá eso en el examen, no pondrá eso en el examen. Ahí sí. No sé, yo les estoy preparando para el examen también. Ya, enséñanos, que eso no tengo ni idea. ¿Por qué? Tiene ahí. El kilo, ¿cuánto era el kilo? Ya saben los sufijos y los prefijos y los Hay que multiplicar por 1000. dividí para mí. Tengo Vamos a ver. un kilo 240 primerito por 12 creo que es. Vamos a ver si estoy bien en el voltaje por intensidad. Si estoy bien. Voltaje por intensidad. ¿Cuánto sale la potencia en vatios? en vatios. 240 por 12. ¿Cuánto Sale es? bastante. 2880. 2880. 2880. Pero eso es solo vatios. Eso es solo vatios. Vatios. Ya, ahora vamos a hacer la conversión de unidades, que ya nos estamos Dividido olvidando. para 1000. 2.88 kilovatios. Dividido para 1000. Sí, Vatio, 1000 vatios. Eso. 1000 vatios es igual a 1 kilowatt. Un kilowatt. Kilovatio. Ahí sale ¿Cuánto da? 2.8 kilowatt. 2.88, siempre con dos decimales. 2.88 watts. Kilowatts. Kilowatts. Kilovatios. Y si les Watts. digo, Watts con ¿cuánto watts. me costará esos kilovatios si vale 30 cada kilovatio? Ay, 25 Ay, centavos cada kilovatio. 25. Sí, el costo. Ya. El costo es de. 25. ¿Cuánto costará? Ahora, como la empresa eléctrica ha subido, pongamos 72 dólares y no hay cómo pagar, nos quedamos sin luz. A ver, 2,88 kilowatts, cada kilowatt vale 0,25. ¿Cuánto es el costo de esto? Ya cambió, yo hice por otro valor.
A ver, haga. Es poquito, 0.35. 0.88 por 0.85. $1. No puede ser tan barato. $1.08. Decía que era, ¿Un usted dólar decía con que era cuánto? 70. $1.008. Pero como son Bueno, $2, $1 entonces. quedamos de $1 los nomás dólares. porque ya no. ¿En qué El 8 ciudad lo vive paga. para pagar eso? Qué bueno, qué barato. Pero 2.88 kilowatts, usted no debe consumir ni una ducha. Esto es de una ducha, un motor de una ducha consume eso diariamente, 2.88. Si le multiplica por 30 días, a ver, hagamos Ay, ay, una cosa real. ay, Este ay, motor sí. usa 8 días. No, Ay. 10 días. Qué barbaridad. $8. Ah, no. 10. No, $. entonces ahí, a ver, pongamos 30. que usa cuántos días. Ustedes mismos díganme, ¿cuántos días? 7 días. 7 nomás. Ya, 7 días. 7 a Esto $1, debería $7. multiplicar por 7. ¿Cuánto me da? ¿Cuántos kilowatts en 7 días? Hay que ¿Cuántos multiplicar 7 por 2. No, pero primero hay que hacer los kilowatts en Ya 7. están los kilowatts. 7 por 200, por 2.88, ¿cuánto me da? Eso. 20.16. 20.16. 20.16. Y ahí si me cuesta 35 centavos, ¿cuánto es el costo? Eso, ahí sí. Por 7. No, por Por 0.30 0.35. 35 que vale. El Siete- costo es 0.35 de dólares. 7,5. 7, 0.5. Redondeando 6. Eso. ningún 7. redondeando. 7,6 entonces. No, $0.7. 7,05. Eso. Ah, 0.5. Listen, luego que multiplico 2,88 por 7, ¿qué hizo? Que ahí me perdí, en esa parte no entendí. Ya, estos son los kilowatts. ¿Sí? Son los kilovatios que utiliza en 7 días. 7 días. Y quiero saber el costo. Sí, pero... Ah, ya. Quiero saber el costo, entonces a esto le multiplico por 0,35 para saber cuánto tengo que pagar a la empresa eléctrica. Así más o menos es el cálculo de lo de la empresa eléctrica. Y Ya. esto dicen que han subido 10 centavos. Ah, ya. Por eso puse 0.35 porque antes era 25 más o menos. Ah, ya está los 10 centavos subidos. Ya. Entonces tengo que pagar a la empresa eléctrica 7,05 centavos. Cada vez más cara la luz, cada vez En más 7 cara. en 7 días. Ahora en 30 días. Bueno. En 30 días ya nos cuesta, ya por eso tenemos que pagar tanto, porque ahora está más cara la luz. Ujú. ¿Ya? Entonces, con este ejercicio ya acabamos. Está completo. Ya le hice. Gracias. Gracias por explicar. Gracias, licenciada. Ya, Muy bonita Gracias, su clase. dicen. ya regreso allá. Gracias, profe. Ya, Nos vemos el próximo lunes. Gracias. nos vemos el próximo Gracias, lunes. licenciada. Los del corte 1, por La favor, próxima quedarán. semana, profe. Gracias, Lice. Luego, compañeros. Gracias, dice. Buenas noches. Gracias, a Lice. todos. Nos vemos en la próxima semana. Gracias, licenciada. Buenas Ya, noches. profe, cuídense mucho. Muchas Gracias, Lice. semana.